Fluido. Se denomina fluido a aquella sustancia, sea líquido o gas, que se deforma de manera continua cuando actúa sobre ella un esfuerzo cortante de cualquier magnitud, es decir, a aquellas sustancias donde las fuerzas de cohesión intermolecular entre sus moléculas son muy débiles o no existen. El agua, aceite y aire fluyen cuando sobre ellos actúa un esfuerzo cortante. Como ejemplo tenemos el caso de la fluidez del agua al momento de lavarnos las manos y también otro ejemplo, el caso de la fluidez del gas en las conexiones de un hogar. Densidad. La densidad es una cantidad intensiva de la materia, expresa cuánta masa de ese material está presente en un volumen dado. Esta propiedad física de la materia se indica con la letra griega P. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. En el caso tenemos tres ejemplos, el agua disuelta en sal y el agua disuelta en azúcar. En los tres casos se ve como la densidad del agua sola es menor a la densidad del huevo, por eso es que el huevo desciende. En el caso del agua disuelta en sal, la sal se disocia en iones, haciendo que el agua se vuelva más densa que el huevo, por ende flota. En el caso del azúcar, también se disocia en el agua, haciendo que la densidad del agua sea intermedia, haciendo que el huevo pues flote. Ahora definiremos la presión. Para no ir más lejos, suponiendo de que una cierta fuerza que actúa sobre una cierta área es constante en todos sus puntos, podemos definir la presión como el cociente entre la fuerza y el área en la que actúa dicha fuerza. De esta definición concluimos que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Esto es importante tenerlo en cuenta en ciertas operaciones que haremos más adelante. Hemos hablado de la presión atmosférica sobre un punto en la superficie de la Tierra, pero ¿qué pasa si hablamos de la presión en un punto que está debajo o a cierta profundidad en un fluido? Pues bien, vamos por partes. En ese pequeño gráfico podemos ver que actúa una cierta columna de aire en un vaso abierto por la presión atmosférica, pero esa presión atmosférica solamente actúa hasta la superficie superior del líquido. Si queremos ir más abajo, la presión no va a ser la misma. ¿Por qué? Por la definición de presión, ya que al encontrarse acá un pequeño cilindro de agua, esta agua contiene materia y la materia tiene masa, y por encontrarse en la Tierra contiene peso. Es así que no podemos ignorar este peso y esta fuerza que está actuando sobre un área determinada a cierta profundidad. Y como vemos que son dos fuerzas de naturaleza distinta, ambas deben entrar en juego en nuestra ecuación de la presión a una determinada profundidad. Es así que se define que la presión absoluta a una cierta profundidad de un fluido es igual a la presión atmosférica más la densidad del líquido por la gravedad por la altura o la profundidad a la que nos encontramos con respecto a la superficie superior. ¿Cómo se llega a esta fórmula? No lo discutiremos en ese apartado. Existe una demostración, pero no la veremos ahora. Principio de Arquímedes. Como se puede observar, el principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Este principio se puede dar en submarinos, en barcos flotantes, flotadores e incluso peces, entre otros. Su fórmula es la fuerza flotante igual a la densidad del fluido por aceleración de la gravedad por volumen del fluido. También se tiene la participación de la fuerza de empuje, que es una fuerza opuesta que actúa cuando se sumerge un cuerpo, y también se tendrá que su magnitud es igual al peso del fluido. Como se observa, su fórmula es la magnitud del esfuerzo es igual al peso específico del líquido por el volumen de desalojo. El principio de Pascal nos comenta que la presión ejercida sobre un fluido encerrado es transmitido íntegramente a todos los puntos del fluido y las paredes del recipiente que lo contiene. En la imagen donde se ve un hombre aplicando una fuerza
que se le adicionará una presión extra en el punto A, que a su vez se transmitirá en todos los puntos del fluido, y la nueva presión en todos los puntos de esta esfera serán iguales. Ahora, si en la imagen de abajo, que es un tubo en forma de U con pistones, inicialmente se aplica una fuerza al pistón izquierdo, esa presión se transmitirá uniformemente a lo largo del agua y actúa sobre el pistón derecho. La presión ejercida por el pistón izquierdo es igual a la presión en el pistón derecho a la misma altura. Si recordamos que la presión es igual a fuerza entre el área, existe una relación entre el área de los pistones en donde se aplica la presión afecta directamente a la fuerza generada. Si el área del pistón donde se aplica la fuerza es mayor, la fuerza resultante también será mayor, manteniendo constante la presión. Un ejemplo de esto es que ahora si hacemos que el tubo en forma de U, el del lado derecho, sea más ancho y usamos un pistón de un área de 10 veces al del izquierdo, nos dará que la fuerza en 2 será igual a 10 veces la fuerza en 1. El principio de Pascal tiene diversas aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y la tecnología. Algunos ejemplos incluyen sistemas hidráulicos, se utilizan frenos de automóviles, máquinas pesadas, ascensores hidráulicos, otros como las jeringas médicas, en donde el principio en el funcionamiento de una jeringa, donde la presión aplicada en el extremo se transmite a través del líquido y se ejerce en el pistón para administrar el medicamento. Otras es en las prensas hidráulicas, se utiliza para comprimir, estampar y formar materiales. El principio permite generar grandes fuerzas de compresión utilizando un pequeño pistón aplicando presión a un fluido.